Existe una moneda en la historia americana que nació del dolor, que llegó al mundo como respuesta a una tragedia nacional tan profunda que el país entero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para honrar lo que había perdido. El Kennedy Half Dollar nació semanas después de que un disparo en Dallas lo cambió todo. Y hay algo profundamente irónico en el hecho de que dos de los años más interesantes de esa moneda sean precisamente 1973 y 1981. ¿Por qué? 1973 fue el año en que América descubrió que su propio presidente la había traicionado, el año del Watergate, el año en que la confianza en el gobierno llegó a uno de sus puntos más bajos en la historia moderna. Y 1981 fue el año en que otro presidente americano estuvo a segundos de seguir el mismo destino que Kennedy, cuando 6 disparos afuera del Hotel Hilton de Washington, D.C. sacudieron al mundo entero. 2 años separados por casi una década. 2 monedas que llevan el mismo rostro. 2 historias de valor coleccionable que la mayoría de la gente ignora completamente. Hoy vamos a explorar ambas en detalle, desde sus números de producción hasta las variantes más buscadas por los coleccionistas serios, y vamos a revelar los precios más altos que estos 50 centavos han alcanzado en subasta. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy te enseña el truco visual más efectivo para identificar las variantes más valiosas del 1981 sin necesitar ningún equipo especializado. El 30 de marzo de 1981, a las 2:27 de la tarde, 6 disparos rompieron el silencio afuera del Hotel Hilton de Washington, D.C. Ronald Reagan, el 40º presidente de los Estados Unidos, acababa de ser alcanzado por una bala. El mundo se paralizó. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Los teléfonos colapsaron. Y en ese mismo año, una moneda llevaba grabada en su anverso la imagen de otro presidente americano que tampoco sobrevivió a los disparos de un asesino. John F. Kennedy. El Kennedy Half Dollar de 1981. Una moneda que ese año escondía secretos que la hacían diferente a cualquier otra moneda de su misma serie. Secretos que los coleccionistas han perseguido durante décadas. Y quédate hasta el final, porque el tip de bonificación de hoy revela exactamente cómo identificar la variante más valiosa del 1981 con tus propios ojos, sin necesitar ningún equipo especializado. Para entender por qué el 1981 Kennedy Half Dollar es especial, necesitamos entender primero algo que la mayoría de la gente desconoce completamente sobre esta moneda en general. El Kennedy Half Dollar nació en 1964. Apenas 3 meses después del asesinato del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Fue una decisión tomada con urgencia y emoción nacional. El país quería honrar a su presidente caído, y la manera más poderosa de hacerlo era poner su rostro en el dinero que circulaba entre las manos de todos los americanos. El diseño del anverso fue creado por Gilroy Roberts, basado en la medalla de inauguración de Kennedy. El reverso, con el sello presidencial y el águila americana, fue diseñado por Frank Gasparro. En 1964 la moneda fue acuñada en plata 90% y el público la atesoró inmediatamente, sacándola de circulación casi de manera instantánea. Pero aquí viene el dato que cambia completamente la perspectiva sobre el 1981 Kennedy Half Dollar. Desde 1971 en adelante, el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión que pocos conocen. Dejó de distribuir los Kennedy Half Dollars en circulación general. Las SECAs seguían produciéndolos, pero no para que llegaran a los bolsillos y billeteras del público. Se producían exclusivamente para los Mint Sets anuales, esos sets de colección que el Mint vendía directamente a coleccionistas y entusiastas. Y para los Proofs en San Francisco. Esto significa que un 1981 Kennedy Half Dollar nunca pasó por una caja registradora. Nunca fue dado como cambio en una tienda. Nunca rodó por el suelo de un estacionamiento. Nació en una prensa industrial. Fue empacado cuidadosamente en un set de colección y fue al mundo del coleccionismo directamente. Y esa realidad tiene implicaciones profundas en cómo evaluamos el valor de estas monedas. Los números de producción del 1981 Kennedy Half Dollar reflejan exactamente esa realidad de distribución limitada. La SECA de Filadelfia produjo aproximadamente 29.544.000 ejemplares con la marca P, todos destinados a los Mint Sets anuales. La SECA de Denver produjo aproximadamente 27.839.533 ejemplares con la marca D, también exclusivamente para Mint Sets. Y la SECA de San Francisco produjo los Proofs. Comparados con los miles de millones de pennies o los cientos de millones de quarters del mismo año, estos números son notablemente más bajos. Y esa producción más contenida, combinada con el destino de colección de las monedas, crea un perfil de disponibilidad en alta calidad que es completamente diferente al de otras denominaciones.
Pero la historia más interesante del 1981 viene precisamente de San Francisco, porque en 1981 los proofs del Kennedy Half Dollar no son todos iguales. Hay dos tipos, y esa diferencia entre los dos tipos es el corazón del coleccionismo especializado de esta moneda. El 1981 es tipo 1 y el 1981 es tipo 2. Esta distinción es fundamental y es lo que separa a los coleccionistas casuales de los expertos. En 1981, la ceca de San Francisco utilizó inicialmente el cuño de la marca S que había venido usando en años anteriores. Este cuño producía una S con un estilo particular, con serif, con terminaciones más planas y definidas de cierta manera. Esa es la variante tipo 1, la más común de las dos pruebas del 1981. Pero a mitad del año de producción, la ceca introdujo un nuevo cuño con una S rediseñada, más redonda, más definida en sus curvas, con un estilo visualmente diferente al que tenía el tipo 1. Esa es la variante tipo 2, y el tipo 2 fue producido en cantidades significativamente menores que el tipo 1 porque solo se usó durante la segunda parte de la producción del año. Para los coleccionistas de proofs del Kennedy Half Dollar, tener el tipo 2 del 1981S es tener la variante más escasa y más buscada de ese año, y el valor refleja esa escasez de manera directa. Un 1981S tipo 1 en PR69 Deep Cameo puede valer entre $15 y $40. El mismo grado en tipo 2 puede valer entre $60 y $150. En PR70 Deep Cameo, el tipo 2 ha alcanzado precios de subasta entre $300 y $600, mientras que el tipo 1 en el mismo grado ronda los $80 a $200. La misma moneda, el mismo año, la misma ceca, pero con una pequeña diferencia en la forma de una letra que multiplica el valor varias veces. Para los Business Strikes, los ejemplares de Filadelfia y Denver destinados a los mint sets, el valor sigue la progresión que conocemos pero con algunas particularidades propias de esta denominación. En MS63, un 1981P o 1981D puede valer entre $4 y $10. En MS64 entre $8 y $18. En MS65 entre $15 y $35. En MS66 entre $40 y $90. Y en MS67, el valor del 1981, Kennedy Half Dollar ya supera los $200 a $450 fácilmente, dependiendo de la ceca y las condiciones específicas del ejemplar, el precio más alto jamás registrado. En subasta para un 1981, Kennedy Half Dollar Business Strike fue alcanzado por un ejemplar del 1981P certificado en MS68 por PCGS, subastado por Heritage Auctions alcanzando aproximadamente $1,293, casi 13 veces el precio de un ejemplar en MS65 del mismo año. La diferencia entre MS65 y MS68 en términos de apariencia es casi invisible para el ojo no entrenado. Pero para los certificadores, para los coleccionistas expertos y para el mercado de subastas, esa diferencia vale más de $1,000. Las variedades de error del 1981 Kennedy Half Dollar también tienen su propio capítulo dentro del coleccionismo especializado. Existen ejemplares documentados del 1981P con double die en el anverso, donde la duplicación es visible en el retrato de Kennedy, particularmente en los detalles del cabello y en las inscripciones del anverso. Estas variedades en buen estado de conservación pueden añadir entre $50 y $200 al valor normal de un ejemplar regular en el mismo grado. También hay registros de die cracks y cuts en algunos ejemplares del 1981, especialmente en las secas que utilizaron cuños más allá de su vida útil óptima para maximizar la producción de ese año. Los strike-through errors, donde material extraño queda atrapado entre el cuño y la moneda durante la acuñación, también aparecen en algunos ejemplares del 1981 Half Dollar y dependiendo del tamaño y posición del error, pueden valer entre $30 y $150. Sobre el precio normal de la pieza, el contexto histórico del 1981 también le añade una capa de narrativa que los coleccionistas con visión histórica aprecian profundamente. Esta moneda fue acuñada en el año en que Reagan sobrevivió un intento de asesinato, en el mismo año en que el Papa Juan Pablo II sobrevivió otro, en el año en que el transbordador espacial Columbia realizó su primer vuelo y la humanidad volvió al espacio de una manera completamente nueva, en el año en que MTV lanzó el primer videoclip y cambió para siempre la manera en que el mundo consumía música. El 1981 Kennedy Half Dollar es un artefacto de un año que sacudió al mundo en todos los sentidos posibles. El tip de bonificación de hoy es específicamente sobre cómo identificar el tipo 1 y el tipo 2 del
1981 es Proof con tus propios ojos. Toma el Proof del 1981 S y con una lupa de 5x. 10x observa directamente la marca S en el anverso, debajo del retrato de Kennedy. En el tipo 1, la S tiene terminaciones más planas en las puntas de sus curvas, con un aspecto ligeramente más rígido y angular. En el tipo 2, las terminaciones de la S son más redondeadas y puntiagudas, con un aspecto más fluido y orgánico en sus curvas. La diferencia es sutil pero visible bajo lupa. Si tu 1981 S Proof muestra esa S con terminaciones más redondeadas y puntiagudas que se curvan hacia adentro de manera más pronunciada, tienes un tipo 2. Compara siempre con fotografías de referencia de PCGS o NGC antes de sacar conclusiones, porque la diferencia requiere práctica para identificarse con confianza. Pero una vez que tu ojo aprende a verla, esa pequeña diferencia en una letra puede significar la diferencia entre una moneda de $30 y una de 400. 1973 fue el año en que América aprendió que no podía confiar en su propio presidente. El escándalo Watergate consumía los titulares cada día. Las cintas de Nixon, los testimonios ante el Senado, la sensación de que algo fundamental en la confianza pública se había roto para siempre. Ese mismo año Pink Floyd lanzaba The Dark Side of the Moon y el mundo entero escuchaba por primera vez una música que sonaba exactamente como se sentía vivir en esa época. Compleja, oscura y extraordinariamente bella al mismo tiempo. Y mientras todo eso ocurría, mientras América navegaba una de sus crisis de identidad más profundas, las secas del país producían una moneda que muy pocos tomaban en serio entonces y que hoy los coleccionistas buscan con una intensidad que sorprendería a cualquiera que no conozca esta historia. El 1973 Kennedy Half Dollar, una moneda de 50 centavos que en las condiciones correctas vale mucho más de lo que su cara indica. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy te va a revelar un error de identificación que casi todos los principiantes cometen con esta moneda y que puede costarles dinero real. Antes de hablar del 1973 específicamente, necesitamos resolver algo que genera confusión entre los coleccionistas que apenas están entrando al mundo del Kennedy Half Dollar. Una confusión que tiene consecuencias directas en el valor de las monedas y en las decisiones de compra y venta. El Kennedy Half Dollar nació en 1964 hecho de plata. 90% de plata pura, 10% de cobre. Una moneda con valor intrínseco en metal precioso desde el primer día. Pero esa composición duró solo un año. Desde 1965 hasta 1970, la composición cambió a un 40% de plata, un periodo que los coleccionistas llaman la era de la plata reducida. Y en 1971 la plata desapareció completamente. Desde ese año en adelante, el Kennedy Half Dollar pasó a ser una moneda enchapada de cuproníquel, con un núcleo de cobre puro y capas exteriores de una aleación de 75% de cobre y 25% de níquel. El 1973 pertenece a esa era postplata. No tiene plata. No tiene valor en metal precioso más allá del cobre de su núcleo. Y sin embargo su valor coleccionable puede ser extraordinario. Porque como hemos aprendido repetidamente en este canal, el metal no es el único, ni siquiera el principal determinante del valor numismático. El estado de conservación lo es todo. Los números de producción del 1973 Kennedy Half Dollar cuentan una historia interesante que lo distingue de muchos años de esta serie. La ceca de Filadelfia, que en los half dollars de esta era no usaba la marca P, sino que dejaba la moneda sin identificación de ceca en el anverso. Produjo aproximadamente 64.964.000 ejemplares. La ceca de Denver, con su característica D visible debajo del busto de Kennedy en el anverso, produjo aproximadamente 83.171.400 monedas. Y la ceca de San Francisco acuñó aproximadamente 2.760.339 ejemplares, en versión Proof exclusivamente para coleccionistas. Comparados con los números de otras denominaciones del mismo año, como los cientos de millones de quarters o los miles de millones de pennies, estos números son notablemente más contenidos. Y esa producción más modesta tiene implicaciones directas en la disponibilidad de ejemplares en alta calidad. Pero hay algo más importante aún sobre la distribución de estas monedas en 1973 que debes conocer. A diferencia de décadas anteriores, cuando los half dollars circulaban activamente en tiendas, restaurantes y máquinas vendedoras, para 1973 el Kennedy Half Dollar había dejado de ser una moneda de uso cotidiano real. El público los atesoraba, los guardaba, los coleccionaba precisamente por llevar la imagen de Kennedy. Esto significa que una porción mayor de la producción del 1973 sobrevivió en mejores condiciones que las de otras denominaciones de circulación masiva.
Pero eso también significa que el mercado de coleccionistas está bien surtido de ejemplares en condiciones medias, y los grados verdaderamente excepcionales siguen siendo extraordinariamente difíciles de encontrar. En la escala de valor, el 1973 Kennedy Half Dollar sigue una progresión que se acelera dramáticamente en los grados superiores. Un ejemplar en condición circulada regular, con desgaste visible y pérdida de detalles finos, vale entre 50 centavos y $2. En Very Fine o Extremely Fine, entre 2 y $5. En About Uncirculated, donde el desgaste es mínimo pero existe, entre 5 y $10. Y en Mint State, la conversación cambia completamente. En MS63, un 1973 Kennedy Half Dollar puede valer entre 6 y $15. En MS64, entre 2 y $25. En MS65, entre 25 y $55. En MS66, el valor sube notablemente a entre 70 y $140. Y cuando llegamos a MS67, el nivel al que muy pocos ejemplares de cualquier denominación de producción masiva logran sobrevivir décadas después de su acuñación, el valor del 1973 Kennedy Half Dollar entra en territorio de 3 cifras altas, ejemplares del 1973D. Certificados en MS67 han alcanzado precios de subasta entre $400 y $800, y el precio más alto jamás registrado para un 1973 Kennedy Half Dollar fue alcanzado por un ejemplar del 1973D certificado en MS67 por PCGS, subastado por Heritage Auctions, alcanzando aproximadamente $1,158, más de $1,000 por 50 centavos. Un ejemplar sin plata, sin rareza obvia de producción, sin error documentado. Solo la perfección de conservación después de más de 50 años convirtiéndose en el factor que transforma completamente la ecuación de valor. El 1973 también tiene sus propias variedades y peculiaridades que los coleccionistas especializados rastrean activamente. Existen ejemplares documentados del 1973 con double die en el anverso, donde la duplicación es visible en los elementos del busto de Kennedy y en las inscripciones. En estado de conservación Mint State, estas variedades pueden añadir entre 50 y $200 al valor normal de un ejemplar regular. También hay que mencionar los ejemplares del 1973 con strike weakness o debilidad de acuñación. Dado que el Kennedy Half Dollar es una moneda de gran diámetro, 30.6 milímetros, y que los diseños en relieve de Kennedy en el anverso y el águila en el reverso son relativamente elaborados, lograr una acuñación perfectamente fuerte en todos los detalles requería condiciones óptimas de presión y cuño. Los ejemplares donde la acuñación fue particularmente fuerte y completa, con cada detalle del cabello de Kennedy y cada pluma del águila perfectamente definidos, son los que los certificadores premian con los grados más altos y los que los coleccionistas persiguen con mayor entusiasmo. Los proofs del 1973 merecen atención especial porque representan lo mejor de la producción técnica de ese año. Con su acabado espejo impecable y los detalles del diseño con una nitidez que las monedas de circulación general nunca pueden igualar, estos proofs son piezas visualmente poderosas. Un 1973 S&P 69 Deep Cameo puede valer entre 18 y $45, y en PR70 Deep Cameo, la certificación de perfección absoluta que los certificadores otorgan con extrema selectividad, el valor puede alcanzar entre 150 y $350 en competencia activa entre coleccionistas de series completas. De Kennedy Half Dollar, el 1973 también existe en una versión que muy pocos coleccionistas casuales conocen, el 40% Silver Proof. Espera, eso no es correcto para 1973. Desde 1971 el Silver fue eliminado. Pero es precisamente esa confusión la que lleva al tip de bonificación de hoy. Y aquí está el tip de bonificación. El error de identificación más costoso que cometen los principiantes con los Kennedy Half Dollars. Muchos coleccionistas que no conocen la historia de composición de esta serie asumen automáticamente que cualquier Kennedy Half Dollar encontrado en una colección heredada o en una venta de garaje podría tener plata, y pagan precios de plata por monedas que no la tienen. O al contrario, venden monedas que sí tienen plata creyendo que no valen más que su valor facial. La regla es simple y debes memorizarla. Cualquier Kennedy Half Dollar con fecha 1964 es 90% plata. Cualquier Kennedy Half Dollar con fechas entre 1965 y 1970 es 40% plata, incluyendo los de circulación general y los proofs de esos años. Y cualquier Kennedy Half Dollar con fecha 1971 en adelante, incluyendo el 1973 que hoy discutimos, no contiene nada de plata.
La manera más rápida de verificar si tienes plata o cuproníquel sin ningún equipo especial es observar el canto de la moneda, ese borde delgado en el costado. Una Kennedy Half Dollar de plata muestra un canto completamente plateado, uniforme, sin ninguna línea de color diferente. Una Kennedy Half Dollar de cuproníquel muestra un canto con una línea rojiza o cobriza visible en el centro, el núcleo de cobre asomándose entre las capas exteriores de cuproníquel. Esa línea roja en el canto es la firma inconfundible de una moneda sin plata. 30 segundos de observación pueden ser la diferencia entre pagar o cobrar el precio correcto por una moneda. Apréndanlo. Úsenlo siempre.